Muy buenas tardes, compañeros. Espero que todos se encuentren muy bien. Somos estudiantes del primer ciclo de Introducción al Derecho. Hoy, con nuestro compañero Fernando Vergara, Betty Garrido, Daniel Meléndez, hablaremos en nuestro podcast de algo muy importante, el derecho y sus fuentes. En este podcast hablaremos de tres pilares fundamentales del derecho, sus fuentes como ley principal, forma principal, los principios generales del derecho. Además, analizaremos la jurisprudencia completamente que enriquece el sistema jurídico colombiano y también ayuda a la Corte Constitucional a dar respuesta de las diferentes tutelas que llegan a esta Corte. En este momento vamos a hablar de las fuentes del derecho como mecanismo a través de las cuales se origina, se expresa y se aplica el orden jurídico. En Colombia incluyen la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. En la ley se toma como fuente formal por excelencia, dictada por un legislador. En la costumbre tiene un valor jurídico cuando no contradice la ley y se aplica en ausencia de la norma escrita. La jurisprudencia interpreta la ley y puede convertirse en procedente vinculante. La doctrina orienta el pensamiento jurídico, aunque no tiene fuerza obligatoria. Los principios generales del derecho actúan como criterios rectores, específicamente cuando hay vacíos normativos. También es importante resaltar las fuentes formales del derecho. En la sentencia C-104 de 1993, la Corte Constitucional explicó que las fuentes formales del derecho son los cauces a través de los cuales se manifiesta la norma jurídica, mientras que las fuentes materiales son los factores sociales, económicos y culturales que influyen en su creación. Reconoce la unión marital de hecho como la otra forma legítima de familia, como fundamento en el artículo 42 de la Constitución Política de 1991. Además, equipara en dignidad el matrimonio. La ley es una norma escrita, obligatoria y general, creada por el Poder Legislativo que busca regular la conducta de las personas y asegurar la convivencia social. En la sentencia 539 del 2011, la Corte reafirmó que la ley representa la voluntad general expresada por el Congreso, pero también señaló que su aplicación debe hacerse a la luz de los principios constitucionales. Es decir, la ley tiene fuerza vinculante, pero su interpretación siempre debe orientarse a la justicia y a la protección de los derechos fundamentales, como nos dice el derecho a la igualdad y a la no discriminación de los artículos 13 y 42 de la Constitución Política de Colombia. En la decisión de la Corte, en la sentencia 836 del 2001, señala que estos principios tienen fuerza normativa, es decir, también son fuentes del derecho y deben aplicarse incluso cuando no existe una ley específica sobre un tema, y extendió la unión marital de hecho a parejas del mismo sexo. En el contexto jurídico, amplió el concepto de familia. Por eso los jueces que recurren a ellos para resolver vacíos legales o interpretar las normas son sentido de justicia. Cabe resaltar que la Corte protege por igual a todas las formas de familia, pero también reconoció que el legislador puede establecer diferencias razonables siempre que no sean discriminatorias. En conclusión, podemos decir que las fuentes del derecho son la base fundamental o, por decirlo así, la columna vertebral de un sistema jurídico que garantiza la justicia en una sociedad. Los principios de igualdad, seguridad jurídica son fundamentales para la validez y obligatoriedad de cada norma que rige en nuestra vida diaria. Conocer la fuente del derecho nos permite ejercer derecho con ética, profundidad y compromiso constitucional. Así construimos justicia con sentido y rigor. Comprendí que el derecho no se reduce a un conjunto de leyes, sino que es un sistema construido sobre valores, historia y real social. Y los jueces también se pueden equivocar, ya que son humanos. Además,
El derecho está en constante evolución. Por terminado nuestro podcast. Queremos agradecerle a nuestra audiencia, también a nuestro docente Edwin Fernando Rodríguez por este espacio y queremos mencionar las referencias donde sacó la información para este contenido: la Corte Constitucional, la Jurisprudencia y la Constitución Política de 1991. Muchas gracias, nos veremos en nuestro próximo episodio.